Cuando mi nuera se rió de mi cocina, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era la primera vez que recibía una mirada de desprecio, pero esta vez fue distinta. Había un brillo de diversión cruel en sus ojos, como si todo lo que yo había construido durante años no valiera ni un centavo. La olla de barro humeante, el aroma de los frijoles recién cocidos y el guiso de carne que tanto orgullo me daba, se convirtieron en un objeto de burla frente a mi propia familia. Mi hijo, que estaba junto a ella, no dijo nada. Su silencio era más doloroso que las carcajadas. Me quedé inmóvil, con las manos aún sujetando la cuchara de madera, sintiendo que la historia de mi vida se derrumbaba en ese instante. No podía imaginar que alguien que se suponía parte de la familia pudiera menospreciar algo que yo había hecho con tanto amor. Ese día, mientras los relojes de la cocina parecían ralentizarse, entendí que algo profundo estaba cambiando entre nosotros y que no podía ignorarlo. La sensación de impotencia se mezclaba con la rabia y la tristeza. Un cóctel que me dejaba sin aliento y con el corazón pesado. Me retiré a la sala, fingiendo tranquilidad, mientras escuchaba sus risas resonar en el eco de mis propios recuerdos, recordando cada sacrificio que había hecho para mantener a mi familia unida. Mi vida antes de ese momento era un ritmo de rutina tranquila y satisfactoria. Cada mañana el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las tortillas calientes y el pan recién horneado. Mis nietos corrían por la casa con risas que llenaban cada rincón. Mi restaurante, aunque pequeño y modesto, era un lugar donde los vecinos se sentían como en casa, y yo disfrutaba ver cómo cada plato se convertía en un abrazo invisible. Mi esposo, ahora fallecido, siempre decía que yo tenía manos mágicas y corazón de abuela para todos. Mi hijo me ayudaba en lo que podía, pero su trabajo lo absorbía. Y mi nuera, al principio, parecía apreciar mis esfuerzos. Incluso me pedía consejos para aprender algunas recetas tradicionales. Pero poco a poco algo cambió. Ya no eran risas compartidas, sino miradas de desdén y comentarios sutiles que yo intentaba ignorar. Aprendí a disfrutar los pequeños momentos, la textura del mole en la lengua, el sonido del sartén cuando el aceite chisporroteaba, el calor de la cocina en las tardes frías. Esa vida sencilla era mi refugio, pero la semilla de la discordia ya había sido plantada, aunque yo no la reconocía todavía. Todo empezó con pequeñas señales que intenté minimizar. Un día, escuché a mi nuera susurrar algo mientras revisaba la despensa. Sus palabras eran ligeras, casi imperceptibles, pero la manera en que me miraba mientras yo acomodaba las ollas me hizo sentir un escalofrío. Otro día, llegó tarde a comer y se quejó del olor de la comida, algo que jamás había sucedido. Yo intenté decirme a mí misma que tal vez estaba de mal humor o que simplemente no tenía apetito, pero su sonrisa contenía un filo invisible. Incluso mi hijo empezó a mostrarse más distante. Antes compartíamos charlas sobre los clientes, recetas y recuerdos de familia. Ahora sus palabras eran cortas, mecánicas. Comencé a notar cómo mis recetas eran ignoradas en reuniones familiares y cómo ella tomaba el control de la cocina cuando yo no estaba, cambiando los ingredientes de formas que yo jamás aprobaría. La sensación de que algo se rompía dentro de mi familia creció con cada gesto, cada mirada, cada silencio. Pero yo seguía intentando mantener la armonía, recordando mis años de experiencia, pensando que quizás era yo quien exageraba. Sin embargo, cada pequeña burla, cada comentario sarcástico, era como un golpe silencioso que me dejaba cada vez más insegura de mi lugar en la familia que tanto había amado. La verdad me golpeó un domingo cuando visité el restaurante después de meses de vacaciones familiares. Lo encontré cerrado con un cartel gastado que decía, "Se alquila". Mis manos temblaban al tocar la puerta. Las mesas vacías y las ollas limpias y guardadas contaban una historia que me dejó sin aliento. Fue entonces cuando mi hijo me confesó, con una voz que no podía sostener el peso del remordimiento, que la idea de cerrar el negocio había sido de ella. Mi nuera había convencido a todos de que mis métodos eran anticuados, que mis recetas no tenían futuro y que el restaurante necesitaba modernizarse sin mí. Cada palabra era un cuchillo en el corazón,
un recordatorio de cómo la traición podía nacer de alguien tan cercano. Recordé sus risas, la burla hacia mis ollas de barro, cómo había menospreciado cada guiso, y entendí que no solo había perdido un negocio, sino también la ilusión de ser valorada en mi propia familia. La confrontación fue inevitable. Me senté frente a ella, tratando de controlar la ira, y le pregunté por qué, con calma, que escondía tormenta. Sus respuestas eran frías, justificadas con argumentos de eficiencia y modernidad. Pero yo sentía la intención de humillarme, de borrar mi historia y esfuerzo. Esa revelación me marcó de forma profunda, mostrando la distancia entre la madre que había dado todo y la nuera que no respetaba raíces ni sacrificios. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, decisiones y recuerdos. Cada rincón del restaurante cerrado me hablaba de años de trabajo, de madrugadas cocinando y de clientes que se habían convertido en amigos. Caminaba por la cocina, tocando los utensilios, oliendo el aire que todavía conservaba un leve aroma a comal y a hierbas secas, y sentía un vacío que dolía en lo más profundo. Sabía que tenía que actuar, pero no de manera impulsiva. No era cuestión de venganza instantánea, sino de justicia y de recuperar mi dignidad. Comencé a hablar con antiguos proveedores, vecinos, clientes habituales, y cada conversación me llenaba de una mezcla de nostalgia y determinación. Algunos no podían creer que el restaurante hubiera cerrado así. Otros confesaban haberse sentido presionados por las opiniones de mi nuera. Esa red de apoyo silencioso se convirtió en mi fuerza, y fue en esos momentos cuando comprendí que mi valor no dependía de su aprobación, sino de lo que yo había construido con mis propias manos. Decidí entonces documentar todo, cada decisión tomada en el negocio, cada fecha, cada mensaje y correo. No era una estrategia para vengarme de manera cruel, sino para mostrar la verdad y proteger mi nombre y legado. Cada noche repasaba mentalmente las conversaciones con mi nuera, buscando el hilo que demostrara su intención de manipular y desacreditar mi trabajo. Era agotador, sí, pero también liberador, porque me recordaba que había control sobre mi vida y sobre cómo quería que se contara esta historia. Mientras revisaba las cuentas, los contratos y las fotos antiguas del restaurante lleno de clientes felices, me llenaba una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo que se había perdido, orgullo por todo lo que había logrado durante décadas. En paralelo, mi hijo empezaba a mostrar signos de comprensión. Su distancia inicial se fue convirtiendo en culpa y finalmente en apoyo silencioso. No me pidió perdón de inmediato, pero su presencia cerca de mí durante esos días mostró que al menos reconocía lo que había pasado. La relación con él se transformó. Aunque aún herida, sentía que estábamos reconstruyendo un vínculo basado en la honestidad. La misma tensión que una vez nos separó, ahora nos empujaba a hablar, a enfrentar los errores y a buscar un camino de reconciliación. Aprendí que a veces, la fuerza de una madre no reside en gritar, sino en mantener la calma, documentar la verdad y dejar que las acciones hablen por sí mismas. Finalmente, llegó el momento de enfrentar a mi nuera públicamente. Organicé una reunión con familiares cercanos y algunos antiguos clientes que habían sido testigos de los cambios en el restaurante. La conversación fue tensa, cargada de silencios incómodos y miradas que buscaban algún gesto de arrepentimiento. Le presenté las pruebas de cómo había manipulado decisiones, de cómo había menospreciado mi cocina y de cómo, finalmente, su influencia había llevado al cierre del restaurante. Su rostro, que antes brillaba con suficiencia, ahora mostraba sorpresa y un atisbo de vergüenza. No busqué humillarla, sino mostrar la verdad de manera digna, para que todos entendieran lo que realmente había sucedido. Aquella tarde, mientras observaba cómo los familiares reaccionaban con mezcla de asombro y tristeza, sentí una liberación que no había experimentado desde el día en que me reí de mi propia impotencia. El peso en el pecho comenzó a aligerarse, y por primera vez en meses respiré profundamente, sabiendo que la justicia, aunque lenta, había llegado de manera honorable. Después de que la verdad se hizo pública, la vida empezó a tomar un ritmo diferente, más pausado,
pero más auténtico. Mis días ya no estaban marcados por la tensión constante ni por la sensación de que alguien de mi familia me menospreciaba. Volví a caminar por las calles del barrio, a saludar a vecinos y clientes que me habían apoyado silenciosamente, y sentí como poco a poco recuperaba mi lugar en la comunidad. Cada conversación era un recordatorio de que mi trabajo y mi dedicación habían dejado una huella que nadie podía borrar. En la cocina de mi casa, que siempre había sido mi refugio, comencé a experimentar de nuevo con recetas antiguas y algunas nuevas, sin miedo a críticas destructivas. La calidez de mi hogar, los olores familiares del comal y el sonido del sartén chisporroteando se convirtieron nuevamente en un bálsamo para mi alma, recordándome que aunque el restaurante había cerrado, mi pasión por cocinar y mi legado personal seguían vivos. Con el tiempo, algunos de los clientes más fieles comenzaron a acercarse nuevamente, y juntos planeamos pequeñas reuniones gastronómicas en mi hogar. No era un negocio formal, pero me permitió mantener viva la esencia de lo que había construido durante años, alimentar con amor y crear momentos de unión. Cada plato que preparaba llevaba consigo una historia, una memoria de todos los esfuerzos, madrugadas y sacrificios que había hecho. Al ver las sonrisas de quienes disfrutaban de la comida, sentí un orgullo silencioso y reconfortante. Ya no necesitaba la aprobación de quienes alguna vez me subestimaron, porque la satisfacción de quienes realmente valoraban mi trabajo era suficiente. Aprendí que la validación externa puede ser efímera, pero la pasión y el amor por lo que uno hace tienen un poder duradero. Mi relación con mi hijo se fortaleció durante este proceso. Hablamos largas horas sobre el pasado, los errores y las decisiones que nos habían llevado a aquel punto de ruptura. Él reconoció que había permitido que las opiniones de su esposa nublaran su juicio y que no había defendido lo que para mí era más que un negocio. Era mi historia, mi esfuerzo y mi identidad. Esas conversaciones no solo sanaron heridas, sino que también nos enseñaron a comunicarnos mejor, a valorar el respeto mutuo y a proteger aquello que realmente importa en la familia. Aprendí que incluso cuando alguien cercano comete errores o actúa con desdén, existe la posibilidad de reconstruir vínculos con honestidad y paciencia. Al mirar hacia atrás, comprendí que todo lo sucedido, aunque doloroso, me había enseñado lecciones profundas sobre la resiliencia, la dignidad y la importancia de defender lo propio. Ya no cargaba con la tristeza del cierre del restaurante, sino con un orgullo silencioso por todo lo que había creado y por la forma en que manejé la situación. Mis nietos seguían corriendo por la casa. El aroma de la comida llenaba cada rincón, y mi corazón se sentía ligero. La experiencia me recordó que, aunque algunas personas puedan intentar derribarnos o subestimarnos, nuestra fuerza reside en nuestra pasión, nuestra historia y la verdad que sostenemos con orgullo. Aprendí a valorar más cada gesto de cariño, cada elogio sincero y cada momento compartido con quienes realmente importan. Con el paso de los meses, la vida comenzó a sentirse más completa y equilibrada. Cada mañana abría las ventanas de la cocina y dejaba que la luz del sol iluminara los hollares y las ollas de cobre, mientras el aroma del café recién molido se mezclaba con el de las tortillas recién hechas. Mis manos, acostumbradas a amasar, revolver y sazonar, volvieron a moverse con la familiaridad de siempre, sin la presión de demostrar nada a nadie que no lo valorara. Mi nuera había dejado de intentar influir en mi vida, y aunque su presencia todavía generaba cierta incomodidad, ya no me afectaba como antes. Entendí que no podía cambiar a las personas, solo mi reacción ante ellas, y esa realización me dio una paz que hacía años no sentía. Mi hogar se convirtió nuevamente en un refugio seguro, un espacio donde podía ser yo misma sin miedo a juicios o críticas injustas. Decidí también compartir mis conocimientos y experiencias con quienes lo deseaban. Comencé a dar pequeñas clases de cocina en mi casa, invitando a jóvenes y vecinos que querían aprender las recetas tradicionales que había perfeccionado a lo largo de los años. Fue gratificante ver cómo sus ojos se iluminaban al descubrir los secretos de un buen guiso o cómo aprendían a preparar tortillas perfectas. Cada sonrisa, cada comentario de agradecimiento,
Reforzaba la idea de que el valor de nuestro trabajo no depende de quienes nos subestiman, sino del impacto real que tenemos en la vida de otros. Además, estas reuniones me permitieron reconstruir la comunidad alrededor de la cocina, generando vínculos más profundos y auténticos que los que había tenido antes. En paralelo, mi hijo y yo comenzamos a planear un pequeño proyecto juntos, un lugar donde pudiéramos mantener viva la esencia del restaurante, pero en un formato más íntimo y personal. No era para competir con nadie ni para demostrar nada a mi nuera, sino para continuar nuestro legado y enseñarle a mis nietos la importancia del esfuerzo, la dedicación y el respeto por la tradición. Cada decisión que tomábamos juntos, cada receta que revisábamos y cada detalle que planeábamos nos unía más, y sentí que la familia podía ser reconstruida con paciencia y honestidad. Aprendí que el dolor de la traición se puede transformar en fuerza y que los errores del pasado pueden convertirse en cimientos de algo más sólido y valioso. Mirando atrás, ahora comprendo que aquel episodio doloroso fue un recordatorio de lo que realmente importa: la pasión, el amor por lo que hacemos y el respeto mutuo dentro de la familia. Aprendí que no se trata de ganar aprobación de todos, sino de mantener la dignidad y la autenticidad en nuestras acciones. La cocina volvió a ser mi refugio, mi alegría y mi legado, y aunque el restaurante había cerrado, mi historia y mi esfuerzo permanecen vivos en cada plato que preparo y en cada persona que comparte mi mesa. En Voces de la Abuela, he aprendido que la vida nos da lecciones a veces duras, pero siempre hay oportunidad para sanar, reconstruir y seguir adelante con orgullo y amor. ¿Alguna vez te has sentido subestimado por alguien cercano y cómo reaccionaste? En los comentarios de Voces de la Abuela me encantaría leer tus historias y reflexiones sobre cómo proteger lo que realmente valoramos. El día que finalmente decidí actuar, lo hice con calma, pero con determinación. No se trataba de venganza ni de humillar a nadie, sino de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Caminé hasta la oficina del barrio, donde guardaba documentos antiguos del restaurante, revisando facturas, recibos, contratos con proveedores y correos electrónicos que mostraban cómo cada decisión había sido manipulada por mi nuera. Mientras organizaba todo, podía escuchar el suave murmullo del tráfico afuera y el canto de los pájaros que entraban por la ventana abierta, recordándome que la vida seguía a pesar de todo. Sentí una mezcla de nostalgia y fuerza. Nostalgia por los años que pasaron cocinando para clientes felices y fuerza porque ahora tenía pruebas sólidas que demostraban mi verdad. Mi hijo me acompañaba en silencio. Su presencia ya no era distante, sino solidaria. Sus ojos mostraban arrepentimiento por no haber defendido a su madre, y juntos repasamos cada detalle para asegurarnos de que todo quedara claro y exacto. Planeamos un encuentro con familiares cercanos, antiguos clientes y amigos de confianza, con el fin de exponer la verdad de manera respetuosa y digna. No quería escándalo ni gritos, solo claridad y justicia. En el camino al encuentro, el olor de las flores del barrio y el sonido de las risas de los niños jugando me reconfortaban, recordándome que la vida seguía y que yo merecía paz. Cuando llegó el momento de enfrentarla, me senté frente a mi nuera con los documentos cuidadosamente organizados sobre la mesa. Su mirada, que antes estaba llena de suficiencia y burla, ahora estaba teñida de sorpresa y un atisbo de culpa. Con voz calmada pero firme, le expliqué cómo sus acciones habían influido en las decisiones del restaurante, cómo había menospreciado mi cocina y mi esfuerzo, y cómo finalmente había causado el cierre del negocio. Cada palabra estaba medida, cada frase contenía la verdad, y aunque mi corazón latía fuerte, mantuve la calma, porque sabía que la dignidad era más poderosa que la ira. Los familiares y amigos escuchaban atentos, algunos con expresiones de asombro, otros con miradas de tristeza y empatía hacia mí. Mi hijo permanecía a mi lado, sosteniendo mi mano, mostrando que ahora estaba de nuestro lado. No busqué venganza ni humillarla públicamente. Mi objetivo era exponer la verdad y permitir que todos comprendieran la magnitud de sus acciones. Al terminar, sentí un alivio profundo, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mi pecho. El silencio que siguió fue solemne, pero también liberador,
y supe que, aunque el restaurante había cerrado, mi honor, mi esfuerzo y mi pasión por la cocina habían sido defendidos con justicia y respeto. Con la verdad finalmente expuesta, los días siguientes trajeron consigo cambios palpables. Los vecinos, antiguos clientes y conocidos del barrio comenzaron a hablar entre ellos sobre lo sucedido, y poco a poco la historia de cómo mi nuera había menospreciado mi cocina y causado el cierre del restaurante se difundió. No hubo chismes malintencionados, sino una comprensión colectiva de que el respeto y la dedicación merecen ser reconocidos. Los comentarios de apoyo llegaron a través de llamadas, mensajes y visitas inesperadas. Personas que habían disfrutado de mis platos durante años se acercaban solo para darme un abrazo o compartir una anécdota, recordándome que mi trabajo había dejado huella en muchos corazones. Mi nuera empezó a recibir las consecuencias de manera natural, sin necesidad de venganza de mi parte. Su reputación entre algunos conocidos y familiares se vio afectada. Ya no podía presentar sus críticas o decisiones como simples sugerencias constructivas. En reuniones familiares se percibía cierta distancia y respeto tácito. Las acciones tienen repercusiones, y ella aprendió, a veces de forma dolorosa, que la deshonestidad y la burla hacia quienes aman lo que hacen no permanecen ocultas para siempre. Aprendí que no era necesario humillarla ni vengarme. La justicia social y moral se encargó de equilibrar la situación. Mientras tanto, mi hijo y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, basada en la confianza y la comunicación. Las conversaciones que antes se interrumpían por la tensión, ahora fluían con sinceridad y calma. Él me pedía consejo, escuchaba mis experiencias y aprendía a valorar lo que significa sostener un legado con esfuerzo y respeto. Los recuerdos de los días difíciles, aunque aún presentes, se convirtieron en lecciones de vida que fortalecieron nuestro vínculo y nos permitieron mirar hacia adelante con esperanza. Finalmente, comprendí que la consecuencia pública no se trataba de castigo ni de venganza, sino de equilibrio. Ver cómo la verdad salía a la luz y cómo las personas respondían con respeto y reconocimiento me dio una sensación de justicia serena. La comunidad, mis familiares y amigos entendieron la magnitud de mi dedicación y esfuerzo, y aunque el restaurante ya no existía, la lección sobre la honestidad, la justicia y el valor de cada acción quedó grabada en todos nosotros. Sentí que, al mantener la calma y actuar con dignidad, había logrado algo mucho más grande que un simple negocio. Había recuperado mi honor y enseñado a quienes me rodeaban una lección de vida que nunca olvidarían. Con el tiempo, la vida retomó su ritmo natural, y con ella, la sanación de mi corazón y de mi hogar. La cocina, que siempre había sido mi refugio, volvió a ser un espacio de alegría y creatividad. Preparar un guiso o una sopa ya no estaba teñido de ansiedad ni de miedo a la crítica. Cada ingrediente, cada olor y cada sabor eran un recordatorio de que mi pasión y esfuerzo valían, sin necesidad de la aprobación de quienes no comprendían mi historia. Mis nietos seguían corriendo entre las mesas, riendo y aprendiendo a ayudarme con pequeñas tareas, mientras yo les contaba anécdotas de cuando el restaurante estaba lleno de clientes que se sentían parte de nuestra familia. Esa conexión con ellos me dio una sensación de continuidad y legado que ningún cierre ni burla podría borrar. Mi relación con mi hijo se fortaleció de manera profunda. Aprendimos a comunicarnos de manera honesta y abierta, sin silencios incómodos ni juicios no dichos. Hablábamos de la vida, de los errores, de cómo proteger lo que realmente importa y de cómo cuidar las relaciones familiares. En esos momentos comprendí que la verdadera fortaleza reside no solo en defender nuestro trabajo, sino también en mantener la dignidad y el respeto dentro de la familia. Aprendí que, aunque las heridas del pasado pueden doler, también pueden convertirse en cimientos para relaciones más sólidas y auténticas, siempre que exista voluntad de comprender y reconstruir. Decidí continuar compartiendo mis recetas y enseñanzas con vecinos, amigos y jóvenes interesados en la cocina. No era un negocio formal, pero era un proyecto de corazón. Mantener viva la tradición, transmitir conocimientos y crear momentos de unión alrededor de la mesa. Cada clase, cada comida compartida,
Cada sonrisa de agradecimiento reafirmaba que mi esfuerzo había tenido sentido, y que la cocina no solo alimenta el cuerpo, sino también el espíritu y la memoria colectiva de quienes nos rodean. En Voces de la Abuela, aprendí que el legado no se mide por ganancias económicas, sino por el impacto emocional y cultural que dejamos en los demás. Al mirar hacia atrás, siento paz y orgullo. La experiencia me enseñó que el respeto, la paciencia y la autenticidad son más poderosos que cualquier crítica o traición, y que defender nuestra verdad con dignidad siempre tiene recompensa. Mi historia, marcada por el esfuerzo, la burla injusta y la recuperación, ahora se ha convertido en un testimonio de resiliencia y amor propio. Hoy mi hogar vibra con risas, aromas de guisos y tortillas calientes, y con la certeza de que, aunque algunos intenten derribarnos, nuestra pasión, legado y dignidad permanecen intactos. ¿Tú también has defendido algo que amas con todas tus fuerzas? En los comentarios de Voces de la Abuela, me encantaría leer cómo enfrentaste tus propias pruebas y qué aprendiste de ellas.